Queridos amigos, una vez más en tiempo de compliance, en esta ocasión un placer, un gusto con el profesor Jesús María Silva. Gracias a la invitación que te ha hecho, ¿no?, tu discípulo, Eduardo Alcócer, quien además nos ha permitido esta entrevista. Muchas gracias, Eduardo, ya por adelantado. Y mira, queríamos hablar un poco sobre los temas del tercer Congreso de Derecho Penal Empresarial Económico organizado por el Estudio Alcócer. Muy interesante el diálogo de ayer. Yo tenía algunas cuestiones previas y luego dos preguntas puntuales sobre los temas de ayer. Lo primero, ¿no? Muchas gracias. Que nos podamos ver a este lado. Yo te veo en tus videos desde allí. Sí, no, hombre. Con mucho gusto. Muchas gracias. Más bien, mira, tú ayer mencionabas este libro de Marcus Wagner, ¿no?, el discípulo del profesor Roger. Ahora estaba hojeando, claro, a la distancia, tratando de entender un poco. Y hablábamos antes, ¿no?, la solución práctica, el pragmático, ¿no? La mejor dogmática o una buena dogmática tiene que tener aterrizaje o fundarse en la ley, digamos, ¿no? Lo menciono porque yo recuerdo el libro con una introducción tuya del año 2000 que siempre menciono sobre el estado de la teoría del delito, donde es súper interesante porque pones un poco como estudiante, ¿no?, a Roxin, a Jaco, Schunemann, a Köhler, ¿no?, y a Frisch, y dices, señores, casos prácticos, ¿no? Y al final la sensación que tengo del resumen de las conferencias que tú haces muy bien es que, como que todos los caminos conducen a Roma, salvo desde luego casos muy específicos, salvo situaciones muy particulares como los conocimientos especiales, que son muy de detalle, pero digamos en líneas generales podemos decir eso, que en la dogmática partas de uno u otro punto, desde el punto de vista metodológico me refiero, ¿los resultados son similares, son parecidos? ¿O tú crees que todavía nos encontramos en un punto en el cual hay grandes diferencias según el camino A o B? Lo digo porque el estudiante a veces se pregunta y dice, oye, ¿qué es mejor? Siempre hacen la pregunta, ¿no? Causalista, finalista, que ya son discusiones viejas, o funcionalista, ¿no? Y siempre acá el binomio Rosin-Jaco, Jaco-Rosin, que son los más traducidos, pero Alemania es mucho más, ¿no? Por favor, disculpa que hablé tanto al inicio. No, me parece muy interesante esto que planteas, porque yo he tratado de subrayar mucho, y en discusiones que tenemos en la universidad, subrayar aquello en lo que estamos de acuerdo. Porque luego, efectivamente, ahora diré en algunas cosas en las que estamos en desacuerdo, pero lo cierto es que hay unos elementos de consenso que se han ido, sobre todo, marcando a lo largo del siglo XX. Había polémicas muy intensas en la primera mitad del siglo XX con repercusiones fuertes, pero yo diría que en la segunda mitad del siglo XX, en lo que llevamos ahora, en dogmática hay un enorme ámbito de consenso en las soluciones de los casos. Hay algunas discrepancias, pero la gran mayoría de los casos se resuelven de cualquier forma, porque todos los caminos efectivamente conducen a Roma. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido ha sido que autores muy importantes han querido resolver el caso concreto enmarcándolo en su sistema para demostrar que su sistema era el mejor. Y eso está muy bien desde una perspectiva académica, pero corre el riesgo justo que estabas planteando, y es que el alumno se quede perplejo y el juez se quede perplejo y diga, a ver, estos señores que me están vendiendo su sistema, porque yo no compro ningún sistema. Un juez no tiene que comprar ningún sistema. Un juez tiene que intentar resolver lo mejor posible el caso concreto que tiene. Yo creo que efectivamente, a veces, por ánimo de originalidad o por ánimo de que nos case el sistema, exageramos aquello que nos separa en lugar de poner de relieve, con lo que haríamos un gran favor a profesionales, a jueces y alumnos, que nos unen muchas cosas. O sea, yo diría que alguna discrepancia hay, porque hay casos límite, al final siempre hay casos límite, y un sistema y otro pueden llevar a divergencias, pero me atrevería a decir que el consenso doctrinal en nuestro ámbito en derecho penal es amplísimo. Claro, y justamente yendo ya a un ámbito muy específico a propósito de la temática del Congreso organizado por el Estudio Alcócer, es el tema del derecho penal económico. Podríamos decir entonces que si la hoja de ruta actual es normativista, porque hasta los finalistas, o que se decían finalistas hasta el último día, eran normativistas, aunque no se dieran cuenta, no quisieran admitirlo. Si el normativismo, con sus diferentes grados, es la hoja de ruta, hacemos bien en decir, como tú lo has mencionado, pero sería bueno ampliar tal vez la explicación, de que un modelo normativista puro y duro, ¿no?,
como el del profesor Jacobs. Yo me acuerdo la primera vez que viniste, o que yo te conocí en Lima, que fue en el año 99, un evento realizado por Mazuelo, José Caro. Tú decías, Jacobs es como una gran computadora para nuevos tiempos, ¿no? Claro, ya han pasado desde el 99 hasta ahorita 25 años y vemos que, digamos, la capacidad de rendimiento, el normativismo, es muy fuerte, especialmente en el derecho penal económico, porque no hay ámbito donde haya tantos roles, funciones, caretas, vamos a decirlo así, el de penal económico. Entonces, podríamos decir al final del día que el normativismo puro y duro, sus tendencias con sus variantes, se ha impuesto en el derecho penal económico y empresarial. Yo diría que tendencialmente sí, digamos como método porque efectivamente han quedado amplísimamente descritas, sobre todo a partir del gran intervencionismo del derecho público del Estado o del derecho público supranacional, el caso europeo. Se han ido definiendo cada vez más pues esos roles, espacios de competencia, etcétera. Entonces diría que hay una tendencia a dejar las cuestiones estrictamente subjetivas un poquito al margen e ir a centrarse en la definición objetiva de competencias, pero todo esto con sus matices. Porque a veces se dice, bueno, el normativismo significa separación de esferas, neutralidad, etcétera, y como intenté poner de relieve en la conferencia, yo lo que voy viendo es que cada vez hay un normativismo de los deberes, es decir, cada vez se imponen más deberes de control mío con respecto a ti, tuyo con respecto a mí, es decir, que hay una especie de, es un normativismo de superposición de posiciones de responsabilidad o de garante que trata de garantizar la hiperprotección de cualquier situación. Por lo tanto, no es un normativismo de esferas separadas, autónomas, pura, como el que estaba imaginando Jacobs, sino que es un normativismo de fuerte imbricación de posiciones, normativismo al fin y al cabo, pero un normativismo intervencionista, por decirlo de alguna manera, que extiende el alcance de las posiciones jurídicas buscando hiperprotección por superposición. Y si aterrizamos justamente en el tema de tu libro del 2022, el riesgo permitido en el derecho penal económico, ¿no? Claro, entonces, si al final es normativismo y la construcción del riesgo permitido, entonces hay una muy buena panorámica, tiene que partir, vamos a decirlo así, ¿no?, de las normas que confluyen, ¿no?, en la conducta del empresario, que pueden ser normas del derecho positivo o pueden ser prácticas, etcétera. La pregunta es esta: si introducimos el factor compliance, lo que es autorregulación, ¿hasta dónde calza esto con el principio de legalidad, considerando que es una suerte de autorregulación con la cual te voy a juzgar a ti, pero esto no emana ni de las Cortes, ni del Congreso, ni de una ley, sino emana de mi autorregulación? Y yo recuerdo mucho este fallo del Bundesgerichtshof del año 2017, de compliance precisamente, donde prácticamente se da a entender que si tú te comprometes a hacer algo en términos de compliance y luego no lo cumples, incluso puede ser un agravante, ¿no?, para el director, para el gerente. Entonces, ¿cómo calza esto con la legalidad según tu perspectiva? Esa es una gran pregunta, porque creo que es la pregunta del siglo XXI. No estoy seguro de que en la realidad práctica rija ya el principio de legalidad tal como lo entendían los ilustrados del siglo XVIII-XIX. Hay algunos tópicos de aquella época muy basada en estados centrales, soberanos, perfectamente con vocación de control de todo a través de un único código penal. Por ejemplo, el rechazo de la ley no escrita. En los ámbitos profesionales hay muchas disposiciones no escritas de funcionamiento, o la ley del Parlamento, cuando cada vez vemos más que hay disposiciones que tienen otros orígenes supranacionales, convencionales, etc. Es decir, la idea de ley escrita parlamentaria, concreta, como lo explicamos en los manuales al principio, yo creo que eso es un mito. De hecho, en el libro mío nuevo, este que saldrá, trato de poner de relieve bueno, que está muy bien que sigamos pensando, pero que si nos damos cuenta, pues hay otras fuentes. Y los constitucionalistas hablan de una descentralización de los focos de producción de normas y hablan también de soberanía borrosa, es decir, hablan de que algo ha cambiado
por el auge de los convenios internacionales, por el auge de las organizaciones supranacionales y por abajo, pues por fuentes, llamémosle informales. ¿Cuál es el inconveniente que le veo? Sencillamente, pues que una disposición de buenas prácticas, de autorregulación, pero a título de buenas prácticas interna, se acabe convirtiendo en una norma jurídica con la que te juzguen penalmente. Y claro, yo creo que ahí hay que tener cierta cautela, porque en la autoorganización, en la autorregulación de las empresas, probablemente habría que distinguir aquello que es un desideratum, aquello que es una buena praxis, llamémosle, de ética de los negocios, y unos mínimos que establecerían, digamos, lo más vinculante en términos jurídicos. Esto no es fácil, porque distinguir entre buenas prácticas y mínimos, pero claro, si te juzgan penalmente por las buenas prácticas, estás listo, porque las buenas prácticas es lo que intentas. Claro, claro, y al final podríamos tener el siguiente problema, ¿no? Porque esto puede ir cambiando de empresa en empresa, incluso dentro de la misma empresa, de país en país. Sí. No es lo mismo la IBM o Apple en China que en Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, son prácticas completamente distintas, ¿no? Y quiero conectar esto con el primer tema que se vio ayer en el Congreso del Estudio Alcosa, el tema de la omisión, el tema de la sucesión normativa, ¿no? Yo estaba pensando ayer, no hubo tiempo para el diálogo, sobre el tema, por ejemplo, de la cadena de suministro, que tú lo mencionaste ahí, voy al hilo. Sí. Ya estaba acordándome de la Lieferkettensorgpflicht, la alemana del 2021, que, digamos, te produce obligaciones hacia atrás, ¿no? Ya no es solo lo que le voy a dar a mi cliente, sino tengo que hacer una verificación de la cadena de suministros, ¿no? Entonces, una pregunta muy liberal, ¿no? Una pregunta muy liberal, ya, en términos jacobsianos, ¿no? Finalmente, riesgo permitido es libertad versus paternalismo. ¿Qué defensa tenemos? Claro, yo puedo recurrir a la Constitución y decir, oye, libertad de empresa, pongamos algunos límites, porque hay una gran discusión en Alemania sobre cuál es el límite de la verificación hacia atrás, ¿no? De la due diligence adecuado. Pero, digamos, ya, puedo ir por el lado constitucional, sin duda, pero intrasistemáticamente, desde el punto de vista de la construcción de la regla o la norma de omisión, ¿tenemos alguna posibilidad de establecer límites objetivos, digo, ¿no? A esos deberes de debida diligencia hacia atrás para evitar el infinitum, vamos a decirlo así? Sí. Es difícil, porque la legislación, o sea, los alemanes se adelantaron con esa ley, pero ya este año 2024 ya está la directiva y por lo tanto... Que es más exigente incluso. Sí, y por lo tanto todos los países europeos van a tener que transponer esto. Y efectivamente, yo creo que un primer punto sobre el que hay que reflexionar, esos deberes de cuidado en Alemania, de momento, lo que la propia ley establece es que son infracciones administrativas de orden, cuya infracción se castiga con una multa administrativa. Entonces, la gran pregunta es, esos deberes de cuidado en relación con proveedores en terceros países, etcétera, de ahí se derivan directamente o se pueden reconstruir directamente deberes de cuidado penalmente relevantes, que si se produce un resultado lesivo en un tercer país puedan permitir construir una relación de imputación objetiva o no. Esa es una pregunta. Yo no estoy tan convencido, es una posibilidad, hay que verlo. De todas maneras, aquí yo creo que en algunos casos puede pensarse en que se rompe el nexo de imputación objetiva. De imputación. Punto uno. Punto dos, a mí me parece complicado que de ahí se deriven, y este no es un tema de teoría del delito, pero sí de competencia, me parece muy difícil de sostener que hechos que probablemente no son punibles en el país donde se producen, digamos, Europa pretenda asignar a los distintos países europeos una enorme competencia extraterritorial para perseguir hechos que se han producido en el proveedor X en Camboya o en Vietnam o no sé dónde. Por lo tanto, hay un tema también de competencia internacional que tendremos que pensar y tendremos que discutir. Es como una suerte de FCPA, pero sí, vinculada a sostenibilidad, claro, ¿no? Pero claro, todavía, si estamos hablando de derechos humanos, pues es más concreto. Claro. Pasado algo, pero claro, vinculado a la sostenibilidad económica, a funciones ambientales que en la India pueden ser entendidas como normales, y sin embargo, claro, que se haga responsable a una multinacional española, Inditex, la de Zara, ¿no? Pues no, porque su proveedor en la India o en Camboya, en Pakistán, en Bangladesh, ha hecho tal cosa que puede ser una especie de problema ambiental visto a la vez a la luz de la Directiva de Medio Ambiente Europea. O sea,
me parece que hay una especie de imperialismo jurídico que tengo mis dudas, pero bueno, es que claro, ahí está, yo creo que la política, yo es que soy muy crítico con la política de la Unión Europea. Yo, la política de estos últimos 10 años de la Unión Europea está colocando a las empresas, está ahogando a las empresas. Es verdad que esta directiva es para empresas grandes y tal, pero al final todo acaba repercutiendo en empresas pequeñas. Yo creo que hay una especie de ahogo regulatorio que simplemente con que le añadan la clave de vuelta de hacerlo penal, es que esto hace inviable casi el funcionamiento ordinario de las empresas. Claro, y lo preguntaba justo al hilo de eso, ¿no? Con toda esta discusión internacional que hay, el modelo de Estados Unidos, China versus Europa, la sobreregulación, tienes la Directiva de Derechos Humanos, tienes la de la IA, tienes la del mercado de criptoactivos, protección de datos personales. Entonces, alguien que quiere hacer negocio en Europa tiene toda esta carga regulatoria, te vas a China, no pasa nada, ¿no? Entonces, esta discusión en términos de competitividad, yo sé que no es penal, pero finalmente nos repercute, ¿no? Sí, claro. Nos repercute, ¿no? ¿Tú crees que debe de generar, por lo menos en mente del penalista o del que ve administrativo sancionador, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma alemana es netamente derecho sancionador, igual que la europea, reflexiones sobre los límites, ¿no? Los límites que se debe de poner, no la regulación, que ya existe, eso no depende del que lo aplica, pero en la interpretación. Sí, yo lo veo. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga en un aspecto, no sé si dice aquí igual en España, decimos no se pueden poner puertas al campo. Y aquí se están poniendo puertas al campo. ¿Qué quiero decir? Efectivamente, la realidad económica de 2024-2025 es un país que ya lleva mucho tiempo no respeta derechos humanos, que más o menos corrompe donde puede, en fin, que China. Otro país que, bueno, a partir de ahora pues va a establecer unas reglas de competencia muy América primero, ¿no? Y una otra entidad, digamos un poquito descendente, que es la Unión Europea. O sea, tenemos a China, que es, bueno, salvaje, digamos. Tenemos Estados Unidos, que bueno, hombre, algunos derechos humanos respetará, no es lo mismo que China, pero también, digamos, los Estados Unidos tienen una política de poca regulación. Bueno, esta época han tenido una época más regulatoria, pero ahora claramente van a ir a menos regulación, han creado Trump ya esta oficina de desregulación. Y por otro lado tenemos la Unión Europea, que está sobrecargada regulatoriamente y que si quiere competir con China y con Estados Unidos, con el reglamento de inteligencia artificial, con la directiva de cadenas globales de valor, etc., con temas de medio ambiente, es que se está, digamos, un poco lanzando a las empresas europeas a no respetarlas. Claro. Se le está diciendo implícitamente, o ellas mismas pueden reflexionar, yo tengo que competir con aquellos y con aquellos, y a mí, mi propia, digamos, regulación europea me pone límites que si los respeto, pierdo una cantidad de capacidad competitiva, con lo cual en el fondo me están condenando a la ilegalidad. Entonces, bueno, esto es un tema para que los administrativistas reflexionen, pero claro, desde el punto de vista del derecho penal todavía más. Entonces, yo creo que a veces lo pienso, están generando una especie de futuro estado de necesidad empresarial por razones competitivas que les lleve a violar las regulaciones con pretensión extraterritorial. Claro. Lo mismo, es decir, no es que Europa regule en Europa, es que Europa regula para todo el mundo asiático o África, que es donde se plantea la lucha. Claro. Entonces, yo creo que esto también el derecho penal, que suele tener esa carga de realismo, que muchas veces al regulador y a los administrativistas, que son más formales, pues no les da por ahí. Yo creo que Europa y los juristas, que manejamos los materiales europeos, tenemos que bajar a la realidad y poner de relieve que, claro, que está muy bien respetar las normas que protegen intereses, pero que al final hay que hacer negocios y que el mundo del negocio internacional es complejo. Entonces, encontrar este equilibrio me parece que va a ser lo decisivo. Probablemente la próxima década vamos a tener que ver cómo se encuentra un equilibrio en este punto. Volviendo sobre el segundo tema que se tocó ayer en la conferencia que estuve al COSER, chapo la pelota, como dicen en Perú, de Percy García, ¿no? Tenemos por un lado prohibición de regreso, limitación objetiva, en el sentido clásico hacia atrás, aunque ahora, bueno, ya esto es bastante más amplio, pero por otro lado, incumbencias, donde hay una suerte de idea expansiva. ¿Cómo hacer compatible eso? Tú hiciste la distinción ayer
entre norma de conducta, norma de imputación, partiendo de Rusca. Ya, pero ¿cómo al final lo aterrizamos, ¿no? ¿Cómo lo compatibilizamos, ¿no? Claro. ¿Hay una antinomia o no hay antinomia porque son distintos tipos de normas? Gran pregunta. No estoy tan seguro de la respuesta. Yo creo que efectivamente en un plano teórico los autores que hablaron, que construyeron las incumbencias, veían la regla de conducta como algo muy, muy objetivo, muy taxativo, los tipos, en definitiva. Y luego lo de la imputación siempre lo vieron como eso, como algo muy, muy genérico, una especie de valoración general de hasta qué punto te puedes distanciar, el autor se puede distanciar de su hecho. Pero claro, todo eso era un mundo teórico. Está muy bien, el mundo teórico prácticamente no ponía ni un ejemplo. Los ejemplos al final siempre eran los mismos, era la actio in causa, pero claro, la actio in causa está muy cerquita de la actio fundamental, o cosas así. Claro, cuando entramos en un problema que el derecho penal económico, no solo, pero también el derecho penal económico es tan importante, en esto que decíamos, los déficits formativos técnicos o los déficits formativos regulatorios, pues claro, esto se nos va hacia atrás. Busquémoslo o no. ¿Es compatible? Yo tengo mis dudas, La verdad es que yo tengo mis dudas de que en la imputación subjetiva podamos ir a buscar ad infinitum hacia atrás. Desde un punto de vista moral tengo pocas dudas, es decir, se puede, claro. Desde un punto de vista estrictamente jurídico-penal hay que buscar alguna forma de decir, pues, en términos como salían ayer a cuento, de aquí no más, de aquí ya no se puede ir más allá. Ahí los que, como comentaba, los que están intentando poner ese límite son los italianos, que siempre son los más liberales, etcétera, pero tampoco lo están consiguiendo. Yo creo que hay que seguir pensando. Yo creo que este terreno, yo no me veo en condiciones de poner un límite taxativo. Pienso que la culpa inconsciente como mecanismo de imputación es ilimitada. No creo en las concepciones objetivas del rol duro de imputar la culpa inconsciente, como estás en el rol, todo lo que venga. Pero no acabo de encontrar, ayer hice alguna propuesta, pero yo mismo no estoy muy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar en la idea de hasta dónde nos remontamos para construir la imputación subjetiva. Llamémosle límite, pero no, mi opinión, por lo menos, es que no lo hemos conseguido. Claro, yo lo preguntaba por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en el derecho administrativo sancionador, ¿no? Acá hay un organismo que se llama la SUNAFIL, por ejemplo, y la SUNAFIL, que sanciona infracciones laborales vinculadas a seguridad, siempre piensa en lo que pudiste hacer mejor. Entonces, yo me paro, me tropiezo y rompo este vidrio, y así sea estos vidrios que se deshacen, tipo arroz, siempre van a decir, pero hubo un corte. Vamos a analizar la calidad del vidrio para ver si el dueño del hotel o quien maneja el hotel lo pudo hacer mejor. Pudo tener una mejor calidad de vidrio que no generar ni siquiera una pequeña lesión. Entonces, claro, incumbencias. Y claro, ya desde el derecho administrativo sancionador, los que ven eso y se ocupan de ello, tratan de poner límites, ¿no? Pero son límites subjetivistas y a veces poco claros, porque no necesariamente tienen la finura o la fineza de la dogmática penal, ¿no? Claro. No, o sea, yo creo que, bueno, efectivamente ya también en derecho administrativo van estableciendo algunos límites. Lo que pasa es que el problema de la imputación subjetiva es un problema casi de psicología social, y es que algunos autores de sociología y en muchos ámbitos lo han puesto de relieve, y es la insatisfacción de no tener un responsable cuando pasa algo. Ese es el problema. Pasa algo, la idea de la catástrofe, la idea del accidente, tendemos a no aceptarla, y por lo tanto, como decimos, el azar no existe, siempre tiene. Y entonces, claro, ahí la búsqueda del responsable es la que conduce obsesivamente a encontrar un punto. Claro. Como dicen los americanos, alguien tiene que pagar, ¿no? Algo así, que efectivamente el caso de ellos, así de taxativo, así de claro. Entonces, esta idea de que alguien tiene que pagar, bueno, incluso si me dices, es una responsabilidad civil, pues probablemente, pero esta idea de buscar un responsable penal a quien señalar cuando estamos ante un problema, digamos, casi sistémico, estructural, y es que no se puede acceder a toda la regulación, no se puede acceder, la innovación técnica es constante. O sea, hay un tema probablemente de que nuestro
modelo de imputación, incluso subjetiva, está en un mundo que ya no acaba de gobernar. Y yo decía, algo así lo que está sucediendo, pero esto es una crítica, no es una construcción, entonces algo así lo que está diciendo es que cualquier empresario tiene que tener a su disposición permanente un asesor técnico y un asesor jurídico que le permitan estar en condiciones de en cualquier momento saber si su actuar o el de sus empleados técnicos y directivos es conforme al estado de la ciencia, de la técnica y al estado regulatorio del derecho. Pero claro, no sé si estamos ahí. Es decir, para que no pueda alegar, Sí, claro. estamos estableciendo deberes de asesoramiento técnico y jurídico de una potencia tal que, hombre, no te digo yo que una multinacional no pueda hacer eso, pero si es un costo importante para la pequeña y mediana empresa, creo que no va a soportar esto. Pero hay algo de eso, es decir, tú tienes, de hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en temas de competencia, ya ha dicho eso. Usted tiene que tener un asesor, y además un asesor muy bueno, porque si no, lo suyo es una imprudencia, lo siento mucho. Entonces, hay algo de decir, por la vía subjetiva, todo el mundo acaba respondiendo. No lo acabo de ver, claro, pero insisto, no he encontrado un método que diga a partir de aquí hacia atrás. Pero en todo caso es un problema a resolver, ¿no? Sí, además es un problema, es decir, estructural, que tiene que ver con la actitud del Estado ante el acceso del empresario a la información técnica en constante evolución, lo vamos a ver con la inteligencia artificial, pues va a ser, en fin, y la potencia regulatoria constante, que llega un momento que es que no se alcanza a tener una información, salvo que tengas un especialista de cabecera aquí, que sí lo puedes aconsejar, el informe preventivo está muy bien, pero Jesús, pregunta final, ¿hay tratado? Sí. Hay tratado. Danos un adelanto, nos decía ayer tu discípulo, Eduardo Alcócer, hay tratado, lo presentará pronto. ¿Cuándo sale el tratado tan esperado, no? Porque... Sí, yo lo entré en el mes de junio, pensando que iba a salir en octubre. Luego la editorial me dijo, no, porque es mala época, esto tiene que salir en el mes de enero, lo han retenido. Luego ya pues me mandaron pruebas, hemos estado corrigiendo pruebas, ya terminamos hace como 15 días. Teniendo en cuenta que las navidades en España alcanzan hasta el Día de Reyes, sí, claro. Yo supongo que a mediados de enero saldrá, no sé todavía si saldrá en un volumen o en dos, porque es bastante grande, ¿no? extenso, sí. Pero bueno, vamos a ver. Felicitaciones, enhorabuena. Y Jesús, nuevamente, gracias por tu tiempo. Y amigos, será hasta una ocasión próxima en tiempos de compliance y nada mejor en esta ocasión que con nuestro querido profesor José María Silva Sánchez. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado, un gusto. Y sigue con estos programas que son muy buenos y los ve mucha gente. Y muchas gracias a Eduardo Alcócer, que ha sido nuestro patrocinador. Exacto, siempre. Muchas gracias.